Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición estar nuevamente esta mañana en este lugar, que obviamente es atípico, que obviamente no, no es en lo que nos gustaría estar, ¿cierto? Nos gusta la comodidad, nos gusta estar tranquilos, relajados, pero Dios ha dispuesto en este tiempo que estemos aquí, al aire libre, con la posibilidad de reunirnos, de cantar alabanzas, de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos convoca en este momento. Yo quiero invitarle, por favor, a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos. Y vamos a estar leyendo la porción de esta mañana que corresponde al versículo 21 al versículo 25. Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Sí. Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Y los que puedan, por favor, pónganse pie para poder leer la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versos 21 al 25, dice así su palabra. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Acompáñenme por favor y oremos juntos a nuestro Dios para que nos dé sabiduría esta mañana con respecto a sus palabras. Padre bendito, gracias te damos por tu inmenso amor. Gracias por ser tú, gracias por ser un Dios todopoderoso, un Dios grande en amor, en justicia, grande en misericordia. Gracias por ser santo, 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 y que a pesar de esa gran santidad tú hayas tenido la gracia, la buena disposición, la buena voluntad de mirarnos a nosotros quienes nos encontrábamos, Padre, muertos en nuestros delitos y pecados, y habernos dado la oportunidad de conocerte, habernos dado la oportunidad de llegar hacia ti. Y te agradecemos por esa bendición tremenda. Reconocemos, mi Dios, que cada uno de nosotros andaba conforme a sus propios caminos, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, pero tú saliste a nuestro encuentro. Tú saliste a nuestro encuentro y con tu mano misericordiosa nos llamaste hacia ti. Y te agradecemos, Padre. Te agradecemos por eso. No solo nos diste vida nueva por medio de Cristo, sino que además de aquello, nos diste la posibilidad de seguir creciendo, de seguir asemejándonos a nuestro Señor Jesucristo por intermedio de tu palabra, por la obra del Espíritu Santo. Y te agradecemos. Y esta mañana queremos aprender, esta mañana queremos alimentarnos espiritualmente con esta palabra que proviene de ti. Padre, muchas gracias te damos nuevamente. Dame a mí como pastor, predicador, la sabiduría para poder enunciar palabras que corresponden a tu voluntad. Espíritu Santo, que me ayude a poder decir lo que quiso inspirar ahí y también a callar aquello que no está en este pasaje. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, esta hermosa mañana de estar nuevamente oyendo y reflexionando en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, puede tomar asiento. ¿Quién no se ha topado? ¿Quién de nosotros no se ha topado en alguna oportunidad con personas, ¿cierto? Que están junto a nosotros en un espacio geográfico determinado y nosotros conversamos con ellos, pero ellos parecen idos, como que no están prestando atención, como que no están escuchando, están como
como Pablo diría, presente en el cuerpo, una cosa así, pero ausente en el cuerpo. O sea, están presentes, pero están ausentes. Y eso pasa muy a menudo por diversos motivos. Uno puede estar conversando con alguien y puede estar desconcentrada, puede estar pensando en otra cosa, reflexionando en otras cosas. Pero también hay algunos factores que me gustaría, a modo introductorio del sermón de esta mañana, meditar, reflexionar brevemente con el fin de que veamos a priori cuáles son algunas de las razones las cuales también no nos permiten oír la palabra de Dios o no nos permiten acercarnos a la palabra de Dios. Muchas veces el primer factor, digámoslo así, que sucede o que pasa, ocurre cuando la gente no escucha a otra, es por simple distracción, ¿cierto? Esto implica que la persona tiene su atención puesta en otra cosa. Puede estar presente, pero no está. Pero también hay otras cosas que son un poquito más fuertes, razones por las cuales la gente no se escucha entre sí, estando en una misma conversación. Y puede ser también una de las razones por ira contenida. Muchas personas pueden estar enfadadas entre sí, o alguna puede estar enfadada con la otra, y mientras la otra le está hablando, esta simplemente no puede escuchar. ¿Por qué? Porque tiene una rabia contenida en su corazón que no permite que lo que la otra persona le está diciendo tenga buena recepción en lo que respecta a ella. Eso es lo que sucede. También hay otras personas que no les gusta escuchar lo que el otro lo tiene que decir, sino que más bien selecciona de alguna forma lo que quiere oír. O sea, es como que tiene un filtro y cuando tú le conversas, como que escucha, pero oyes, la diferencia entre escuchar y oír, oye solamente lo que le conviene o lo que le calza de la forma de pensar que tiene. O sea, tú puedes decirle muchas cosas y te filtra. Eso también a otro tipo de personas. Y finalmente nos encontramos, esto es un modo bastante general, con personas que tienen un perfil narcisista, que no tienen el tiempo, ni la gana, ni el deseo de escuchar a otros, porque simplemente les gusta escucharse a sí mismos. Y eso sucede. Eso sucede. Hay personas que no escuchan a la otra porque se creen ellos mismos tan importantes que no están dispuestos a aceptar los argumentos de otra persona. Y eso pasa no solamente en una conversación tradicional, no solamente en una relación, sino que también sucede en respuesta al mensaje del Evangelio. Y eso nosotros lo podemos ver claramente en este pasaje que acabamos de leer. ¿Ya? Es bien importante esto porque eh, estas frases que nosotros acabamos de leer parecieran de alguna manera que se encuentran fuera de contexto. Porque si usted ha leído el Nuevo Testamento, habrá notado que cada una de estas frases despachadas aquí corresponde a otros pasajes y otros contextos muy distintos al que Marcos está registrando aquí. O sea, estos aforismos, así es como se llaman, aforismos que son frases que tratan de dejar a la persona conectada con la idea, son formas verbales bien interesantes que buscan dejar en la memoria a las personas lo que el emisor está diciendo. Y estos aforismos que el Señor Jesucristo acaba de decir acá, en este contexto, a nosotros nos suenan mucho en la Escritura, particularmente en el Evangelio, pero en otros contextos. Entonces, incluso algunos autores o algunos escritores y teólogos han dicho que, bueno, estas son frases que Jesús dijo y que Marcos registró, pero sin un contexto aparente. Pero la verdad es que cuando nosotros comprendemos que la escritura fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo estuvo detrás de esto, nosotros no podemos simplemente decir, bueno, estas son cosas que Marcos registró de forma aleatoria y que quedaron aquí en este momento, en este lugar donde aparecen en Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. No, nosotros no podemos llegar a una conjetura como esa. ¿Por qué? Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hay un motivo por el cual esto se encuentra acá. Y así es como precisamente tenemos que verlo interconectado lo uno con lo otro. Como les decía, muchas personas tienen una respuesta predeterminada a oír a otra producto de una mala predisposición a escuchar lo que el otro quiere decir. Y lo mismo sucede con el ser humano en función a el evangelio, al mensaje del evangelio. Muchos escuchan el mensaje del evangelio, pero no lo oyen. Muchos han oído
Jesucristo murió en la cruz, murió por los pecados, tú debes arrepentirte y volverte a Él. Muchas veces ese mensaje ha sido más que proclamado en muchas oportunidades, de manera que podría decir con cierta certeza que son pocas las personas que no han oído ese mensaje de una forma u otra. A veces malamente lo han escuchado, desordenado, con poca sabiduría, con poco tino, pero podemos decir nosotros que sí, la gente ha escuchado ese mensaje. Y esa es la base fundamental del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Ocurre que las personas escuchan, pero no oyen. Escuchan, pero no oyen. Muchas personas creen estar viviendo su vida. Dicen, ¿saben qué? No voy a tomar lo que tú me estás diciendo, porque yo prefiero seguir mi camino como lo estoy viviendo. Yo prefiero vivir la vida como la llevo. El gran problema de esto es que creen que están viviendo la vida cuando en realidad lo único que están haciendo es agotando su vida. Porque esta vida que tienen ahora es la única que tendrán. Es la única que tendrán. En la eternidad estarán vivos también, pero estarán en condenación. Es aquí, en este mundo, donde Dios nos da la oportunidad de sembrar para la vida eterna. Lo que sembramos acá, cosechamos allá. De manera que muchas personas tristemente desprecian el mensaje del Evangelio porque quieren más bien creer que tienen todo resuelto y que de alguna manera no necesitan esta carga, llevar esta carga en esta vida, porque tienen sus propios planes. Eh, Ahora bien, cuando las personas hacen eso, esa es una característica propia de una enfermedad que muchas veces se genera en las personas luego de un resfrío. No sé si es la otitis. La otitis. La otitis es una inflamación producida por un cuadro, digamos, infeccioso que en muchas oportunidades priva a las personas incluso de la capacidad de oír. Hay muchas personas que quedan sordas momentáneamente producto de esta otitis. Ahora bien, lo que yo les quiero decir esta mañana, o lo que veo acá en este pasaje, es precisamente la muestra de una otitis espiritual. Personas que tienen el oído espiritual inflamado, producto de la infección del pecado. Y eso es lo que vemos nosotros. Eso es lo que ocurre. Las personas están en esa predisposición. Y si nosotros entendemos eh, el contexto en el cual estas frases de Mateo, o sea, perdón, de Marcos, están puestas, vienen inmediatamente después de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, la famosa parábola del sembrador, que más bien debería llamarse la parábola de los suelos, puesto que el foco principal está en el corazón del ser humano y no en aquel que siembra. Claramente el que siembra es Jesucristo, y lo que siembra es la palabra del reino. Jesucristo trata de describir en esta parábola es precisamente los distintos tipos de corazones que existen y cómo estos responden ante el mensaje del Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros consideramos esto, es importante notar lo siguiente. Tenemos que ver que en este segmento hay tres descripciones del mensaje del Evangelio que de alguna manera nos llevan a comprender de mejor manera la respuesta que las personas tienen ante la ilustración de la parábola del sembrador. Es decir, esta es la continuación. Esta es la continuación. Y hoy vamos a estar viendo tres cositas. Primeramente, que este mensaje, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que no deja indiferente. Eso es lo primero que vamos a estar viendo acá. Lo segundo, que el mensaje del Evangelio es un mensaje que confronta a las personas. Las confronta. No las puede dejar como, no los deja indiferentes, pero a la vez les confronta. Y en tercer lugar, el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de juicio. Y eso es lo que se trata de describir acá. Ahora, cuando vemos, ¿cierto?, la parábola del sembrador que analizamos la semana pasada, nosotros dijimos que el Señor Jesucristo lo que intentaba mostrar era la respuesta de las personas ante el Evangelio, pero los grandes distractores o los grandes problemas que habían eran externos. Si nosotros nos recordamos bien, estaban los pájaros, estaban los pedregales, estaban los espinos. ¿Se acuerdan de esos tres elementos? Y esos tres elementos son externos.
Los pájaros representaban al diablo, al malo, a Satanás, así lo explica nuestro Señor Jesucristo. Los pedregales correspondían a la persecución por causa de la palabra, y finalmente vimos que los espinos correspondían a los afanes de este mundo, al engaño de las riquezas y a la preocupación por otras cosas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo detalló, ¿cierto? Ahora, cada uno de estos elementos son exteriores, son lo que se conoce en economía como externalidades, cosas externas que afectan la situación. Pero cuando nosotros vemos bien, el mensaje del Evangelio genera respuesta en las personas, y claro, hay distintos distractores que pueden evitar que el mensaje llegue y dé fruto, pero también el hombre tiene una responsabilidad. Y el Señor Jesucristo no quiere perder la oportunidad de explicarles que hay cosas externas que pueden afectar la respuesta del Evangelio, pero que también el gran responsable de, de oír, de oír el mensaje del Evangelio y responder ante él, justamente es la propia persona. Es la propia persona. Hay distractores. Están los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, está la persecución por causa de la palabra, están los argumentos del enemigo, del adversario, las ideologías de este mundo, la forma de vivir de este mundo. Pero todas esas cosas son importantes, sí lo son, pero el hombre no está exento de responsabilidad ante el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Dentro del proceso de oír el mensaje, el hombre también es responsable. Ahora, cuando nosotros entendemos este concepto, el concepto oír, para nosotros simplemente tiene que ver con captar un mensaje. Pero si nosotros nos remontamos al contexto en el cual esto fue escrito, o fue dicho más bien, tiene que ver con un contexto hebreo, evidentemente. Un contexto donde las personas que estaban ahí reunidas eran hebreos. Ahora, dentro de la concepción del término oír que tenían los hebreos, y también lo heredaron de alguna manera los griegos, el concepto de oír iba mucho más allá de escuchar y captar atención de un mensaje. Tenía que ver no solamente con captar el mensaje, sino que también con responder afirmativamente con respecto a ese mensaje. O sea, no era solo escuchar, sino que la persona que verdaderamente oía desde la concepción hebrea era aquella que escuchaba, internalizaba y obedecía, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, haz tu cama. David, haz tu cama, le puedo decir. ¿Ya? Y David me va a decir, sí, papá. Uno puede decir, bueno, me escuchó y me respondió afirmativamente. Pero dentro de la concepción hebrea, si él no iba y hacía su cama, él no me había escuchado. ¿Se entiende la idea? O sea, desde esa perspectiva, el oír no solamente significa escuchar, captar, aceptar un mensaje, sino por sobre todo obedecer ante ese mensaje. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá. Si nosotros analizamos desde la concepción de esta parábola en el primer versículo, los primeros versículos del capítulo 4, nosotros podemos contemplar la cantidad de veces que aparecen la palabra oír. Recuerden, cuando habla de cada uno de los terrenos, y el Señor Jesucristo lo explica, dice, estos son los que oyen el mensaje, ¿cierto? Pero viene el diablo y se la lleva. Después dice, estos son los que oyen el mensaje y lo reciben con gozo. Siempre la expresión oír aparece recurrentemente acá. Por eso es que el oír es tan importante. Y esta concepción hebrea, como lo entendieron las personas en ese tiempo, era, ellos tenían que oír y tenían que responder afirmativamente y aparte obedecer al mensaje. Y ese es el gran problema que había en ese tiempo y el gran problema también que vemos ahora. La gente quiere, de alguna manera, escucha, puede tener una buena recepción, pero no está dispuesta a escuchar. Ahora bien, uno podría, luego de haber oído la parábola del sembrador, decir, bueno, en realidad depende del terreno nomás, pues si fue terreno entre espinos, la persona no es responsable. ¿Por qué? Porque los afanes la ahogaron, entonces podemos culpar a los afanes y no culpamos a la persona. O si sembró entre pedregales, nosotros podríamos decir, bueno, la tensión fue mucha, la presión fue mucha, y finalmente, producto de esa propia presión, no siguieron a Cristo. Entonces el problema no es la persona, el problema son las piedras, el problema son los pedregales, el problema es la presión que reciben a la hora de proclamar su fe delante de las demás personas. Pero no,
El Señor Jesucristo continúa la idea de esta parábola de los suelos, de la tierra, con el fin de explicar que el ser humano es responsable. Y lo primero que dice acá es que este mensaje del reino que él está proclamando es un mensaje que no puede dejar indiferente a las personas. Acompáñame al versículo 21, por favor, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En otros contextos, por ejemplo, en el contexto de Mateo, esto se está refiriendo a que las personas tienen que proclamar el mensaje que oyen. Eso es lo que nosotros habitualmente hemos entendido. Pero en este contexto, el cual viene consecutivamente, esta expresión no tiene el mismo significado. En la antigüedad era común que un maestro hablara o utilizara los mismos ejemplos un montón de veces, pero no siempre los ejemplos que utilizaban significaban lo mismo en un contexto u otro. Entonces aquí el Señor Jesucristo enuncia esta expresión, ¿cierto? Esta declaración, pero no tiene nada que ver con el contexto en el cual lo dice en Mateo. Tiene un significado totalmente distinto. En ese sentido, cuando él dice, también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Él se está refiriendo no a que yo tengo, o como el receptor del mensaje del Evangelio tiene que simplemente recibirlo y darlo a conocer. No se está refiriendo a eso. Él está utilizando esta expresión para referirse a que la luz es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? El Señor está diciendo acá, yo vine para que las personas puedan verme. Yo vine para poder impactar la forma de vida que las personas poseen. Eso es lo que le está diciendo acá. De hecho, la expresión griega dice, y viene la luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama. Está hablando de la luz como una personificación. No está hablando simplemente de una lámpara, está hablando de la luz. Y nosotros sabemos que la luz del mundo, según lo que el escritor Juan señala, es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando se está refiriendo aquí a la luz, no se está refiriendo al mensaje propiamente tal, sino que se está refiriendo a su propia persona. O sea, él es el sembrador que sembró su mensaje, pero él también vino para que todas las personas pudiesen estar al tanto de la luz que emanaba de él. O sea, nadie, queridos, puede quedar indiferente y efectivamente nadie queda indiferente al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Él no vino para que su mensaje quedara en el olvido. Él no vino para eso. Él vino para cambiar el mundo. Hay una parte de una película que viene de una serie, te la pueden encontrar ahí en sus servicios de streaming, la serie de la Biblia. Y hay una escena que a mí me llama mucho la atención y se me quedó en la mente, que evidentemente no aparece en la escritura, pero que me la imagino y verdaderamente me emocionó cuando la vi. Eh, está está Pedro pescando, todavía no conoce a Jesús, de acuerdo a la película, ¿ya? Y llega y Jesús se acerca, está en el lago, y él le dice, echa la red acá, ¿cierto? Esta famosa historia que aparece escrita en Lucas capítulo 5. Y luego de haber pescado tantas cosas, Pedro en la película queda atónito, mira a Jesús y le dice, ¿qué haremos ahora? Y Jesús le dice, vamos a cambiar el mundo. Y eso es precisamente, aunque no aparece en la Biblia en ninguna parte, eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Él vino a cambiar el mundo. Y nadie puede quedar indiferente a eso. Hoy estamos en el año 2020. ¿Después de quién? Después de Cristo. Nadie puede quedar indiferente, aunque historiadores hoy le llaman la época actual o la época moderna, la verdad es que siempre se ha descrito de esa forma, después de Cristo, porque hay un antes y un después de Cristo. El mundo cambió radicalmente después de Cristo. Antes todas las culturas se iban tras sus propias divinidades, adoraban al sol, adoraban a la lluvia, al trueno, totalmente animista su concepción, su cosmovisión de la vida. Pero luego que el cristianismo se introduce en el mundo, la religiosidad de las personas quedó capturada, comenzó a quedar capturada. ¿En qué? En el Dios único y verdadero. Y eso es interesante cómo el cristianismo fue cambiando
el molde de la cultura, de la antigüedad, fue desarrollándose al punto que llegamos a la Reforma Protestante, y luego de la Reforma Protestante el mundo cambió más todavía. ¿Por qué? Porque se volvió a asentar las bases de Dios, no solo en las iglesias, sino también, por sobre todo, en la forma de vivir. La sociedad se comenzó a comportar o a regir conforme a los parámetros de Dios. Y eso causó un gran crecimiento, y eso fue algo tremendamente importante. Los países europeos desarrollados llegaron a ese punto cuando abrazaron el cristianismo. Pero ¿qué pasó? Luego, con el tiempo, el secularismo, ¿cierto? El intelectualismo, todo esto fue apagando la gran labor que el cristianismo había hecho. Y llegó un punto de inflexión en el cual la gente comenzó a despreciar la idea de Dios, a despreciar el cristianismo, y finalmente viene de vuelta en este proceso descendente que hemos estado viendo ahora. Naciones tan desarrolladas hoy, tristemente, ya tienen políticas implementadas que atentan directamente contra la voluntad de Dios. Lo sabemos, es una cosa que es totalmente evidente, el concepto del aborto, el concepto de la eutanasia, cosas que son hoy tan normales en países, entre comillas, desarrollados, pero que en realidad muestran lo que está en el corazón del hombre. Y esa contradicción, esa paradoja queda evidente y demuestra justamente lo malo y corrompido que está el corazón. Hoy se habla mucho de empatía, ¿cierto? De empatía, de justicia, de igualdad, cuando en realidad, cuando hablamos de cosas como aborto, como eutanasia, no hay empatía. ¿Por qué? No hay libertad ni igualdad. Entonces, esos temas muestran que en realidad el mundo está en decadencia. Y esa decadencia viene precisamente del corazón corrompido del ser humano. Estamos en eso. Entonces, cuando el mundo se empezó, estos países desarrollados se comenzaron a alejar de la verdad de Dios, cayeron de esta forma. Entonces, eso es lo que ocurrió, eso es lo que está pasando. Pero aquellas naciones que se vuelven a Cristo, aquellas naciones que basan su forma de vivir en los principios que aparecen descritos en la palabra de Dios, evidentemente van a prosperar. Tristemente no es el caso y estamos viviendo todo lo contrario. El punto aquí es que el cristianismo, que parte de Cristo, vino a cambiar el mundo, vino a cambiar la forma de vivir, vino a cambiar la forma de pensar. El mensaje del Evangelio no puede dejar indiferente a nadie, a nadie. Un hombre tan poderoso como lo era Herodes el Grande, apenas supo que había nacido un rey, el rey de los judíos, tuvo envidia. Tuvo envidia, ¿y cuál fue su respuesta? Mandar a asesinarlo, a un bebé. Y para que no se equivocaran, mandó a asesinar a todos los bebés nacidos de 2 años hacia abajo. ¿Qué le afectaba a un rey como Herodes el Grande el asesinar a un niño? Él entendía, él no podía quedar indiferente ante el nacimiento del rey. Vemos también a Pilato, un importante en la tierra de Palestina, no pudo quedar indiferente. No pudo quedar indiferente ante el alboroto ocasionado por los religiosos de la época en función de la persona de Cristo. No pudo quedar indiferente y tuvo que hacer algo. Finalmente termina lavándose las manos al ver la inocencia absoluta del Señor Jesucristo. Pero él no pudo quedar indiferente. Personas importantes, todo tipo de personas, por más altas en la sociedad que sean o por lo más baja que sean en la sociedad, tener una respuesta ante el mensaje del Evangelio. Personas importantes en la historia hablaron de Cristo o hicieron alusión a Cristo. Se cree que Napoleón dijo lo siguiente con respecto a Jesús. Y digo se cree porque no hay una certeza, pero esto es lo que se cree. Él dijo lo siguiente eventualmente: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza.
Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. O sea, si esto lo escribió Napoleón, el gran conquistador francés, esto es importantísimo. O sea, una persona con ese talante no pudo quedar indiferente ante la persona de Jesús. Y así, hoy por hoy, toda persona tiene que tener una visión con respecto a Jesús. Nadie puede quedar indiferente. Por eso mismo es que la luz de Cristo no se vino a poner debajo de un almud que era una caja para medir áridos. Eso era un almud, era una caja de medida para medir áridos. No se puede poner ahí. Tampoco debajo de la cama, según el texto nos indica. No, Él vino para quedar en evidencia, para disipar la oscuridad de este mundo. Y nadie puede quedar indiferente ante la luz. Hay un cambio radical entre la oscuridad y la luz. Es tremendo, es tremendo. Cuando nos hemos quedado a oscuras, completamente apartados de la ciudad, donde no hay luz artificial y contemplamos la oscuridad, es algo totalmente desolador el nivel de oscuridad que se puede llegar. Pero apenas se prende una luz, todo cambia. Y esa es la idea de lo que Cristo vino a hacer y lo que su mensaje hace. Queridos, nadie puede quedar indiferente. Usted siempre tiene que tener una respuesta ante el mensaje del Evangelio. Usted, pero también las personas que están cerca tuyo, a las cuales tú les vas a hablar de Cristo, tú tienes que siempre esperar que tome una postura al respecto. Siempre. No pueden quedar indiferentes. O es un rechazo o es una aceptación, pero no pueden quedar indiferentes. El gran problema de muchos de nosotros es que creemos que las personas están bien con Dios cuando no lo están. Creemos que las personas están bien. ¿Por qué? Porque no tienen problemas con nosotros por nuestra fe. Y como no nos hacen problemas, pensamos que están bien. Pero tenemos que tener cuidado. Aquí hay dos caminos simplemente, un camino ancho y un camino angosto. No hay otra opción. O recibes a Cristo o rechazas a Cristo. Son dos caminos, es blanco o es negro. No hay tonos grises aquí. No hay tonos grises, es blanco o es negro. Entonces, eso nos dice que nadie puede quedar indiferente. Nadie puede quedar indiferente al mensaje del Evangelio. El segundo punto que vemos aquí con respecto al mensaje es el siguiente, Marcos capítulo 22 y 23. Otra expresión que aparece en otros contextos en los otros evangelios, pero que nos muestra a nosotros, en función a este contexto, una gran verdad. Hermanos, el mensaje confronta. El mensaje confronta. Versículos 22 y 23, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora bien, es interesante esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo esta gran idea. El mensaje del Evangelio confronta, confronta. Porque una luz, la luz, permite ver todo lo que hay en un lugar. Aquellas cosas que estaban en la oscuridad podían camuflarse. En la oscuridad podían estar sin problema y no ser descubiertas. Pero cuando hay luz, todo aquello que está oculto queda en evidencia. Y eso es lo que hace el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio confronta a las personas y los lleva a ver su verdadera situación. ¿En qué posición se encuentran? ¿En qué momento de su vida están? ¿Y cómo van a responder ante el mensaje del Evangelio? Queridos, esto es una gran verdad. Es una gran verdad. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muchas personas piensan que son buenas. Muchas personas creen que están súper bien con Dios. De hecho, uno les pregunta, si hoy te murieras, ¿dónde irías? Y la mayoría dice, bueno, yo creo, conforme a lo que pienso, que debería irme con Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ver las cosas buenas que hice, las cosas malas que hice, y yo creo que en realidad me tiré más para el lado de las cosas buenas que de las cosas malas. Entonces yo creo que Dios debería salvarme. Esa es la conclusión que llega.
Y cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte eterna. Y tú le muestras el pasaje y dicen, bueno, oh sí, eso dice. Perfecto. ¿Sabías tú que la Escritura señala, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Sí, perfecto. Y uno comienza a preguntarles, ¿tú has mentido alguna vez? Pero por supuesto, ¿quién no ha mentido? Y en ese momento tú le dices, bueno, la Escritura dice, no dirás falso testimonio. Y si tú rompiste ese mandamiento, tú eres un mentiroso. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 6? Que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y ahí las personas empiezan como a desayunar y comienzan a darse cuenta que en realidad no están tan bien como ellos pensaban. Cuando tú le dices, ¿tú has robado alguna vez? Y ellos dicen, bueno, sí, ¿quién no ha robado? Perfecto. La Escritura dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos y que los ladrones serán echados afuera. Y eso confronta y el mensaje del Evangelio confronta, pero confronta no para simplemente juzgar a las personas, sino para dejar en evidencia la condición en la cual se encuentran. Es una condición terrible, es una condición desoladora. Y tristemente no nos importa como humanidad, queremos vivir nuestras vidas y no nos interesa eso que es tan importante. Pero el mensaje que Cristo vino a predicar confronta, no es solamente un mensaje de amor y paz, no es solamente un mensaje de bondad, que Dios es bueno, amoroso, lo ama todo y finalmente todo para ser salvo. Ese no es el mensaje que Cristo vino a predicar. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer espada, vine a traer disensión. Los padres con los hijos con los padres tendrán oposición. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio, por causa de lo que creen, por causa de dónde tienen su esperanza, no por causa de la desobediencia, ni de hacer un mal trabajo, no, sino por causa del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es confrontacional, va a confrontar. Pero ¿con qué fin busca confrontar? No para juzgar al otro simplemente, sino para traerlo de vuelta al Señor. Traerlo de vuelta al Señor. El mensaje del Evangelio te dice que tú eres un pecador, pero que tienes una solución. La Biblia dice que tú, si rechazas a Cristo, estás condenado. Y por eso te hace la invitación a seguir a Cristo, a arrepentirte de tus pecados. Entonces, el mensaje del Evangelio es confrontacional. Nosotros no podemos simplemente hablar de Cristo y no generar una confrontación en el otro. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no vaya a quedar manifestado. Nada oculto. Todos estamos desnudos ante el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que sucede. Recordemos aquel evento del jardín del Edén. Luego de haber pecado, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta de su condición. ¿Y qué sucedió cuando Dios los llamó y estaban escondidos? Ellos le dijeron, estábamos escondidos. ¿Por qué? Porque estábamos desnudos. Las personas tienden a esconderse ante la deidad al darse cuenta de su condición y de su pecaminosidad. Se esconden tras distintos argumentos, tras distintas caretas, pero lo cierto es que el mensaje del Evangelio va a confrontar. Nosotros no podemos conformarnos con hablar simplemente del amor de Dios sin confrontar a las personas en amor, con argumentos, porque nosotros estábamos en la misma condición y nosotros fuimos confrontados por Él y nosotros de ninguna manera podremos ser mejores o considerarnos mejores que los demás. ¿Saben lo que dice la Escritura con respecto a eso? Dice que a lo vil y a lo menospreciado vino Dios. O sea, de ninguna manera una persona que tiene fe en Cristo debería considerarse superior a aquellos que todavía no creen. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar a lo que estaba perdido. Él vino a buscar a la oveja perdida. Y si Él te salvó, debemos tener nosotros humildad y consideración ante las demás personas. ¿Por qué? Porque lo único que nos diferencia de los demás
No es nuestro estándar moral perfecto, que no robamos, que no cometemos ciertas cosas. No, no es eso. No es eso. Lo único que nos diferencia es que el Señor Jesucristo nos alcanzó con su amor. Nos confrontó en nuestro pecado, ciertamente. Nos confrontó en nuestra manera de vivir. Pero no solamente hizo eso, sino que además nos abrazó, nos cobijó en su gracia. Y eso es tremendamente maravilloso. Y eso nos debe llevar a nosotros a mirar a las demás personas con misericordia. Confrontamos su pecado no porque nosotros nos sintamos superiormente, superiores moralmente, perdón. No, no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque tenemos consideración, lo hacemos porque nosotros estábamos en la misma condición y porque con todo el deseo de nuestro corazón queremos que las personas salgan de su estado. Salga de su estado. Si tú ves que la casa de tu vecino se está incendiando, tu respuesta natural va a ser preocuparte de los vecinos e intentar ver si salieron o no salieron. Y si ves que no hay movimiento, gritarles para que despierten y se den cuenta que se les está quemando la casa y puedan salir de ese lugar y no pierdan la vida. Esa es una respuesta natural, a no ser que seamos cobardes y simplemente nos preocupemos de manguerear nuestra casa para que el fuego no nos salpique a nosotros. Y de esa manera perdamos nuestra casa. Pero tristemente, desde una perspectiva espiritual, actuamos así. Vemos que las vidas de las personas se están incendiando, vemos que se están consumiendo, vemos que están yendo derechito a un camino de perdición. Y nuestra preocupación, utilizando y siguiendo con la analogía, es poder echarle agua a nuestra casa. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos nosotros y no nos quememos nosotros. Tenemos que dejar de ser así, dejar de pensar así, dejar de actuar así y darnos cuenta de la gran necesidad que todas las personas tienen y poder compartir aquello que de gracia hemos recibido. El Señor Jesucristo dijo, den de gracia, den gratis lo que recibieron gratis. Y somos llamados nosotros a compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, pero un mensaje que sin duda confronta a las personas. Si se le está quemando la casa al vecino, tú no le vas a decir, vecino, vecino, se le está quemando la casa. No, tú vas a gritar, vecino, con ímpetu, con fuerza, porque entiendes lo que le va a suceder si no despierta. Esa misma actitud deberíamos tomar nosotros. Confrontar a las personas con amor, con misericordia, pero con urgencia, a que tenga una respuesta ante el Evangelio. Y no perdernos y no sentirnos mal si es que las personas se sienten ofendidas por ello. Porque el mensaje del Evangelio viene a ofender a las personas. No somos nosotros los que la ofendemos. Nosotros somos simples pecadores al igual, de la misma forma. Pero el mensaje del Evangelio es el que busca remecer la conciencia de la persona para que se dé cuenta, despierte y se vuelva a Cristo. No hay un mensaje, sino hay una confrontación. Tristemente, esta otitis espiritual, esta inflamación que no permite oír el mensaje del Evangelio, priva a las personas de eso. Prefieren seguir en su condición. Es triste. Debiese producirnos dolor. Debiera producirnos angustia. Pero no por ello no predicar el mensaje completo, el mensaje de justicia de Dios y de amor de Dios. Como lo hemos visto el día miércoles en la enseñanza, la verdad es que no podemos concebir el amor de Dios sin la justicia de Dios, porque el amor de Dios queda maravillosamente demostrado considerando la justicia de Dios. Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado, porque atenta directamente contra su santidad. Sin embargo, Él es amor. Y es tan amoroso, pero a la vez tan justo, que Él simplemente no podía soslayar los pecados de las personas.
Él tenía que pagarlo justamente, y por ese motivo es que Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz, sufriendo todo lo que sufrió. Porque Dios, el santo, el justo, el juez justo, no podía pasar por alto la gran ofensa que significaba y significa el pecado. El amor de Dios queda totalmente expresado y maravillosamente expuesto junto con la justicia de Dios. Ambos van de la mano. Pero para ello debemos anunciar, debemos creer un evangelio que sin duda alguna confronta a las personas. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. El tercer punto, o la tercera explicación que el Señor Jesucristo da por medio de estas palabras, es que el evangelio es un mensaje de salvación, pero también de juicio. Versículos 24 al 25. Versículos 24 al 25. Les dijo también, mirad lo que oís. Es interesante esa expresión. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto nos habla, primeramente, como un mensaje de advertencia. Miren lo que oyen. Miren lo que están escuchando. Es un mensaje que no te puedes estar de indiferente, es un mensaje que te confronta, pero fíjate bien cómo lo estás tomando. Fíjate bien cómo estás respondiendo. Mirad cómo lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estas palabras son tremendas, y la connotación que tiene es severa. Es severa. ¿Cómo vas a responder ante el mensaje del Evangelio? ¿Vas a responder privándote? ¿Vas a responder siendo indiferente? ¿O lo contrario? ¿Sabes que si eres indiferente al mensaje del Evangelio, Dios simplemente te va a dejar? Es así, es así. Porque una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es la responsabilidad del ser humano. Y es lo que estamos viendo acá, es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Ustedes son responsables de lo que oyen. ¿Saben? En este sentido, Dios empuja al ser humano. Y escuche bien, Dios empuja al ser humano. Si tú quieres, tú reconoces tu condición, te das cuenta del mensaje confrontacional del Evangelio, te arrepientes de tus pecados, crees en Cristo como el Hijo de Dios, Dios te empuja hacia Él. Dios te empuja hacia Él. Y al que tiene, se le da más. Pero si tú desprecias eso, si tú desprecias el mensaje del Evangelio, también Dios te va a empujar. Y te va a empujar a la dirección en la cual tú vas. En ese sentido es como una carretilla. En la carretilla tú simplemente tomas, y la rueda no tiene dirección, la rueda simplemente va hacia donde el que está empujándola la lleva. En ese sentido, lo mismo sucede con aquellos que escuchan el Evangelio. Dios empuja. Si tú eliges y tú con tu responsabilidad deseas seguir a Cristo, Dios te va a llevar hacia Él, te va a traer hacia Él, en lo que respecta a tu responsabilidad. Pero si tú desprecias a Cristo, si tú desprecias el mensaje del Evangelio, Dios también te va a empujar, pero te va a empujar al lado contrario. Y esas personas que han decidido negar a Cristo, cada vez se van sumiendo en una oscuridad más grande, que incluso los llega a sorprender. ¿Por qué? Porque ellos deliberadamente
decidieron rechazar el mensaje del Evangelio. Esa es la realidad. Y lo mismo sucede en otras cosas, hermano. Si tú buscas al Señor, si tú eres diligente en tus tiempos de devoción con Dios, si tú eres diligente en la oración, si tú eres diligente en la reflexión de su palabra, ¿sabes qué? Tú vas a conocer más a Dios. Obvio. Si tú lo buscas, Él te va a dar. Porque al que tiene, se le dará. Pero si tú, por flojera, por desprecio ante la palabra de Dios, te dispones a ignorar sus advertencias, te dispones a despreciar la posibilidad que tienes de buscar al Señor en oración y de buscarle por medio de la reflexión de su palabra, ¿sabes qué? Dios te va a cargar con más flojera. Es así. No olvidemos, hay dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Y en este contexto lo que estamos hablando es de la responsabilidad de nosotros. Somos seres responsables. Sabemos que Dios es el que pone el querer como el hacer conforme a su voluntad de nosotros. No desconocemos eso. Sabemos que las motivaciones vienen de Dios. Dios preparó buenas obras de antemano para que viviéramos y anduviéramos en ellas, claramente. Pero ¿saben qué, hermano? No nos confundamos. Eso está desde la perspectiva de Dios. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros no podemos decir, Señor, transfórmame, aquí estoy, cámbiame. Señor, quiero aprender más de tu palabra, aquí estoy. No, no podemos hacer eso. Si queremos aprender más de su palabra, debemos meditar más en su palabra, invertir tiempo en eso, porque somos responsables. Y eso es algo que tristemente confundimos. No olvidemos la realidad de la dimensión de Dios y de nuestra dimensión. Dios es soberano, Dios obra perfectamente por intermedio de su providencia, pero no olvidemos que somos responsables también. Y saben que ante nuestra responsabilidad, Dios nos va a empujar. Si usted quiere buscar más del Señor, Dios lo va a empujar para que usted le busque más. Mientras que si usted desprecia a Dios, desprecia o desprecia tal vez suena muy fuerte, digamos, desatiende las cosas que tiene que hacer para buscar más al Señor, ¿sabe qué? El Señor lo va a empujar. Y cada vez va a tener mayor desinterés por las cosas de Él. Cada vez se va a ir desinflando, va a entrar en una crisis que si usted no se arrepiente, usted va a demostrar que nunca fue un hijo de Dios. Así que eso, queridos, nadie puede quedar indiferente al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es confrontacional. Y en tercer lugar, lo que vemos acá es un mensaje de juicio y salvación. Salvación, la salvación que viene de Dios, pero ante la cual también nosotros somos responsables de agradecer y de buscar, pero también un mensaje de juicio si es que despreciamos las verdades eternas de Dios. Veamos cómo oímos, hermanos. Veamos cómo estamos escuchando y tengamos mucho cuidado, porque puede ser que tengamos otitis espiritual. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno en sobremanera con nosotros y nos exhortas. No nos dejas así, Padre. Nos confrontas con tu verdad. Nos confrontas con la realidad. Y gracias te damos por ello. Gracias porque tú eres tan bueno y misericordioso y nos exhortas, nos confrontas a tiempo y fuera de tiempo. Nos llevas a la reflexión. Nos llevas a meditar en nuestros caminos. Gracias por tu benevolencia, Padre. Gracias por tu compasión. Y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes esta mañana nuevamente y durante esta semana a seguir reflexionando. Sabemos que esta semana recordamos el maravilloso milagro de la encarnación, el momento en el cual
Tú, Padre bendito, enviaste a nuestro Señor Jesucristo a tomar nuestra semejanza, a asumir nuestra naturaleza, a despojarse de su gloria con el fin de acercarnos a ti. Padre, no queremos ser indiferentes ante eso. Aquel maravilloso milagro de la encarnación, donde el Verbo, la palabra, el Hijo eterno, se hizo carne para poder cargar los pecados de muchos, con el fin de dar eterna salvación. Padre, ayúdanos a valorar ese mensaje, a no despreciarlo por lo básico que es, sino a atesorarlo. Padre, te pedimos humildemente que no nos confundamos, que no nos confiemos, que si creemos estar firmes, que miremos, que no caigamos. Y no solo eso, sino que además nos permita ser portavoces tuyos, emisarios tuyos, embajadores tuyos, para proclamar esta gran noticia, esta noticia eterna y maravillosa de la salvación para todo aquel que en él cree. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mi hermano. Gracias. El Señor Jesucristo dijo que cada vez que estuviéramos juntos, hiciéramos esto en memoria de Él. Así lo hemos comprendido nosotros. Hemos comprendido la importancia que tiene este memorial. Importancia una importancia radical, puesto que a través de estos elementos tan sencillos, lo que estamos haciendo es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pan y vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La última noche que Él estuvo con sus discípulos, con sus amados, a quienes usaría para anunciar esta gran noticia a las naciones. De forma muy nostálgica, pero no exenta de gozo. Esa noche Él partió el pan y lo dio a los suyos. Y les dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Amados, que podamos comer el pan reflexionando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por nosotros. El hecho de que lo hagamos de manera cotidiana, que cada semana lo hagamos, no nos permita perder el foco, no nos permita perder el sentido que este memorial tiene. Les invito a comer el pan, meditando y reflexionando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo siendo molido y entregado
por nosotros. Comamos el pan. Luego de eso, él alzó la copa, la bendijo y le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre, mi nuevo pacto. Nosotros somos partícipes de un nuevo pacto. Un pacto mejor, un pacto eterno, un pacto donde las leyes ya no están escritas en tablas de piedra, sino que están en nuestros corazones. Un pacto en el cual Dios nos libra de la condenación, un pacto en el cual Dios nos libra del poder y de la esclavitud del pecado. Y hoy podemos resistir, hoy podemos luchar, hoy podemos glorificar al Señor mediante la sangre que Él derramó por este nuevo pacto. La sangre de Jesús fue el precio que Él pagó, el precio que Él pagó para nuestra libertad. No era gratuito y fue un alto precio. Su sangre derramada en la cruz. Tomemos el vino reflexionando en esto. Padre, muchas gracias te damos. Muchas gracias, Padre. Gracias por este amor inmenso, eterno, que demostraste para con nosotros, dándonos a nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, como expiación por nuestros pecados. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, estamos llegando al final. Les invito a que cantemos la última alabanza y también nos preparemos para ofrendar. Y luego de la alabanza quedamos despedidos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré, y yo proclamaré, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Un portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y como el cielo y la
Yo proclamaré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, que tú eres el Rey. Y sin tu poder y tu deidad son visibles en la creación. Quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, que tú eres el Rey. Portador de tu gloria seré, y yo proclamaré y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser. Yo quiero ser portador de tu gloria. La última. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde. El día martes tenemos discipulado de varones. Esta semana será en mi casa, ¿ok? Así que los varones vamos a ser discipulados en mi casa. El día miércoles estudio y el día viernes 25 el viernes. Vamos a orar igual. Día viernes de oración, 20 horas. Así que Dios le bendiga, hermano. Que tenga una buena semana.